da mucho gusto que nos encontremos aquí en Pachuca, como lo hemos venido haciendo y va a continuar este procedimiento. No siempre vamos a llevar a cabo las reuniones de seguridad en la Ciudad de México, se van a hacer en las distintas entidades del país, ya lo hemos hecho en estados. Ahora la reunión se celebró desde temprano aquí en Pachuca, en este centro de alta tecnología para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. Este centro, que es de los más avanzados en esta materia, nos invitó el ciudadano gobernador Omar Fayad a la inauguración de este centro y se aprovechó para realizar la evaluación en materia de seguridad pública, lo que está sucediendo en Hidalgo en cuanto a incidencia delictiva. Vamos a dar a conocer cuáles son los resultados en Hidalgo. Básicamente, hicimos la revisión, como se hace todos los días, de lo acontecido en lo nacional, pero queremos exponer la situación de Hidalgo. Cuando se termine el tema de seguridad en Hidalgo, si hay preguntas que tengan que ver con lo nacional, abrimos la sesión de siempre de preguntas y respuestas. Y muchas gracias a los medios de información, a los medios convencionales, a los que hacen periodismo en redes sociales, en Hidalgo y en el país. Nos da mucho gusto que nos sigan acompañando, porque son los medios de comunicación, como el nombre lo indica, son los enlaces, son los puentes, son los que nos permiten comunicarnos con los ciudadanos, con la gente. Si les parece, vamos a escuchar al gobernador Omar Fayad y luego al general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, para que informe también sobre la seguridad en Hidalgo. Y al final ya abrimos para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gobernador. Gracias, señor presidente. De verdad, muchísimas gracias, señor presidente. Es un gusto para un servidor y a nombre de todos los hidalguenses darle la más cordial bienvenida una vez más a esta su casa, el Estado de Hidalgo. En estos pocos meses de su gobierno, pues es la séptima vez que nos acompaña, lo cual para nosotros es muy revelador del interés que el presidente de los mexicanos tiene por un Estado como Hidalgo, que sigue teniendo carencias y rezagos importantes, pero que la preocupación del Gobierno de la República, la labor conjunta con el Gobierno del Estado, espero día a día vayan mejorando las condiciones de vida de los hidalguenses. Le quiero dar la bienvenida al Gabinete de Seguridad a nivel federal. Está con nosotros nuestra querida amiga y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero también está con nosotros el señor secretario de Seguridad Pública del Gobierno
de la República, Alfonso Durazo, el secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, nuestro amigo el almirante Rafael Ojeda Durán, el secretario de la Marina, y el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, quien comandará los esfuerzos de la Guardia Nacional. De verdad, no solamente la bienvenida, sino la gratitud por la generosidad con la que todos ustedes tratan día a día a lo largo de todos estos meses de su gobierno al estado de Hidalgo. Y bueno, yo quisiera destacar primero que agradezco que la reunión del Gabinete de Seguridad a las 6 de la mañana haya sido en este centro, que estamos por primera vez teniendo una reunión de trabajo, y qué honor que haya sido con el Gobierno de la República, con el señor presidente y con el Gobierno federal, porque estamos inaugurando lo que se denomina C5I, es un centro de comando, control, cómputo, comunicaciones, coordinación e inteligencia, en donde se van a conjuntar todas las tecnologías a nuestro alcance para ponerlos al servicio de la seguridad, porque Hidalgo ha decidido privilegiar, como muchos en Hidalgo ya lo saben, sobre todo la prensa hidalguense, un saludo a la prensa hidalguense y un saludo a toda la prensa nacional. Saben que hemos privilegiado el uso de la información, el manejo de la información, la inteligencia entendida como la copa de información y su procesamiento para la prevención de la delincuencia. Y en esta tesitura, pues tenemos este centro que va a poder conjuntar una serie de tecnologías para poder vigilar y para poder ayudar a la ciudadanía y participar en la prevención de la delincuencia, para seguir conservando Hidalgo como uno de los estados más seguros del país. Esta es una parte más de la estrategia Hidalgo Seguro, que ya muchos conocen, que engloba muchos aspectos, hoy no los voy a referir, pero quiero decirles que además este centro integrará en esta primera etapa la imagen de 5,000 cámaras de videovigilancia desplegadas a lo largo y ancho de toda la entidad. Para su soporte tecnológico se ha hecho un tendido de 300 kilómetros de fibra óptica para poder tener el internet de mayor calidad posible. 38 arcos carreteros, y cuando hablo de esto, quisiera referirles que las grandes empresas proveedoras de internet como Telmex, como Easy, trabajan en una fibra óptica de 13 hilos, mientras que la fibra óptica de Hidalgo será en 48 hilos, nada más para que se den una idea de la calidad que tendremos. 38 arcos carreteros que, si los comparamos con otra entidad con mayor población, Puebla, con 9 millones de habitantes, tiene 8 arcos carreteros. Hidalgo, con 2.9 millones de habitantes, casi 3 millones de habitantes, tendremos 38 arcos carreteros. 5,000 cámaras de videovigilancia en una primera etapa que aporta el gobierno del estado en esta estrategia, y 5,000 más que aportará la iniciativa privada a través del Consejo Coordinador Empresarial para poderlo integrar. 30,000 alarmas ciudadanas que serán entregadas en las comunidades, en las colonias, en donde encontremos mayor incidencia delictiva, y pues para nosotros esto representa además sumar a la estrategia los 20 drones que seguramente muchos de ustedes ya conocen por las notas nacionales que han salido al respecto, el avión estratégico que tiene una cámara de alta potencia e infrarroja que coadyuva con el gobierno de la República en la vigilancia de los ductos de Pemex, y que se le ha denominado el sigiloso porque es un avión solar que además no se escucha porque planea, se confunde en el cielo por sus características muy particulares, y que nos está ayudando en la estrategia. Aquí en este centro van a encontrar un sistema
de integración de información, de Big Data. Este es el centro no solamente más sofisticado y moderno tecnológicamente hablando de México, sino el centro más sofisticado de América Latina para este tipo de procesamiento de información, que en un sistema de Big Data será el único estado de la República por el momento, esperando que lo repliquemos en todo el país, en donde ya tenemos integradas todas las bases de datos de registros de placas, de registro público de la propiedad, de registro civil, de registro de órdenes de aprehensión, de centros de verificación, de registro de permisos de portación de arma, de datos de protección civil, de muchos otros datos que nos sirven precisamente para ponerlos al servicio de los cuerpos de seguridad. A partir de hoy está al servicio, está el centro del gobierno de la República, del presidente y de todo su equipo de trabajo. Hidalgo se quiere convertir en modelo de coordinación con el gobierno de la República para enfrentar los fenómenos que nos aquejan a todos los mexicanos. Y para ello se ha establecido también una red de microondas con 58 torres para el soporte del manejo de la información, porque aquí la fibra óptica pues resulta difícil llevarla a las regiones serranas y huastecas. Sin embargo, tenemos la alternativa de solución. Esto nos ha permitido pues colocarnos en un nivel entre los 5 estados con mayor paz social en Hidalgo. Tenemos una disminución importante de delitos que vale la pena referir al primer trimestre del 2018 con lo que respecta al primer trimestre del 2019. No hemos escatimado recursos ni esfuerzos para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, mandando a los criminales a la cárcel. Y les hemos puesto en la pantalla una imagen que es muy reveladora de cómo se encuentra el estado de Hidalgo en este momento. Es de las entidades con menor índice en los delitos de alto impacto. Ustedes van a ver en esta gráfica a las entidades del país con mayor índice de delitos de alto impacto. Se encuentran ubicados en la zona centro del país y en una parte del sur-sureste, destacando que también los extremos, tanto Baja California como Quintana Roo, están en esta categoría, y la mancha verde que ven ahí en el centro, entre los estados de mayor violencia, es el estado de Hidalgo. Estamos entre los estados con menor índice en la comisión de homicidios dolosos. Este es un dato importante. En la siguiente gráfica, a ver si la pueden poner, van a poderlo ver también de manera muy esquemática. Homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, pues estamos ahí, lo pueden ver ustedes. Ahí están los estados que más incidencia tienen, y entre ellos nuevamente ese lunar verde que ven es del estado de Hidalgo. Como refería, ya nos han catalogado entre los 5 estados con mejor índice en materia de paz social, y la tasa de incidencia delictiva al primer trimestre también me gustaría que la pudieran observar ustedes en la gráfica que van a tener a continuación, porque hemos tenido una disminución importante y nos encontramos por debajo de la media nacional por lo que respecta a homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y robo a negocio, así como feminicidio. Y tenemos una gran tarea que hacer todavía en aquellos que no estamos por debajo de la media nacional, que ese es el compromiso a disminuir con esta solución tecnológica, con esta integración de este centro de control, comando, cómputo, comunicaciones y coordinación e inteligencia. En las últimas gráficas que quisiera presentarles están los resultados de los operativos en contra del robo de hidrocarburos. Y ustedes van a ver un avance muy importante durante esta administración, porque cuando en el año que yo recibo el gobierno de Hidalgo, los litros de combustible recuperados eran 331,735, y hoy con orgullo podemos decir que el año pasado, que es el año que podemos reportar completo, aunque tenemos las cifras hasta el día de hoy, tenemos la recuperación de más de 4,170,000 litros
litros, lo cual refleja una buena parte del esfuerzo. Las intervenciones hechas por Hidalgo en el 16 eran 153, el año pasado fueron 2.333. Los probables responsables puestos a disposición en el 16 eran 32, hoy son 284, bueno, a la cifra que reportamos del 18. En unidades incautadas, en el 16 eran 203, hoy son 1.725, y en objetos incautados eran 1.006, en el 18 fueron 10.292. Esto, si lo hiciéramos año por año, como lo van a ver en la siguiente cifra, pues es muy impresionante, porque ustedes pueden ver que en intervenciones, mientras había 318, en esta administración, en los meses que llevamos hasta el mes de mayo de este año, son 3.246, probables responsables 406 contra los 148 que se reportaron en los 6 años de la administración anterior, unidades incautadas 443, ahora 2.717, en litros de combustible 766 en toda la pasada administración, 6 millones de litros recuperados y regresados a la Federación en esta administración, lo que pues les puede demostrar que quizá Hidalgo es uno de los estados de la República que más ha hecho en coordinación con el gobierno de la República, lo cual demuestra que cuando existe coordinación, cuando hay compromiso, cuando no se echan la bolita unos a otros, sino juntos se ponen a trabajar en lo que más importa, se logran los resultados que estamos logrando en Hidalgo. La disminución en materia de delitos de hidrocarburos, y ya lo referirá el general Sandoval en su intervención, es muy elevada, y la verdad, de cómo estábamos antes a cómo estamos ahora, pues hemos disminuido significativamente el delito de robo de hidrocarburo en el estado de Hidalgo, gracias a la labor comprometida y coordinada del gobierno del presidente López Obrador con el gobierno de Hidalgo. Y señor presidente, si usted me lo permite, dejaría hasta aquí la información para darle paso al general Sandoval a fin de no abusar del tiempo. Ya en preguntas y respuestas, si hubiera alguna duda, nosotros la aclararíamos. Muchas gracias, presidente. Gracias a todas. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Bien, la primera lámina, por favor. La que sigue, por favor. Aquí en el estado de Hidalgo, por parte de las fuerzas federales, tenemos una presencia importante realizando actividades principalmente enfocadas a la seguridad de ductos, a la seguridad de instalaciones vitales, a seguridad pública. Y aquí ustedes pueden observar en la lámina el personal que tenemos militar, son 1,000 elementos que están coadyuvando en la seguridad pública. Este personal tiene sus bases en Zimapán, Huejutla y aquí en Pachuca. Desde esos puntos hacen esta actividad. Aquí enseguida vemos el cuadro donde está dando seguridad personal a lo que es principalmente ductos y a las TAD de Tula, Pachuca, la refinería, lo que es vigilancia de ductos y el despliegue que también tiene la Policía Federal, haciendo un total de fuerzas federales de 3.142 elementos en, repito, funciones de seguridad pública, seguridad de instalaciones, seguridad a ductos en todo el estado de Hidalgo. La que sigue, por favor. También se han identificado dentro de las operaciones que se realizan en el ámbito de la seguridad de aductos, los patrullajes, a 45 poblaciones que están vinculadas o involucradas en el robo de combustible. Aquí ustedes las pueden ver en pantalla. Prácticamente aquí en estas poblaciones hay una socialización del delito importante en el ámbito del robo de hidrocarburos. La que sigue, por favor. En esta incidencia del robo de combustible, aquí pueden observar los ductos que atraviesan el estado, que son los que estamos realizando la vigilancia. En este ducto, Tuxpan-Azcapotzalco, se están haciendo los trabajos de sellamiento con cemento, que es un nuevo procedimiento que está realizando Petróleos Mexicanos y que está dando buen resultado.
Tenemos 823 elementos distribuidos en 20 bases a través de todos este ducto en el estado de Hidalgo. Hemos localizado 7 bandas delictivas que se dedican a esta actividad, 886 tomas clandestinas, de las cuales 880 están selladas, 6 están pendientes. También aquí ustedes pueden observar la la cantidad de hidrocarburos que se han recuperado, un 217% más de lo que se hizo el año pasado, y como mencionaba el señor gobernador, una reducción importante en el robo de combustible, un 53% menos de lo que se estaba robando de combustible en el estado. La que sigue, por favor. La siguiente lámina. Estas son las coordinaciones regionales. Aquí en estas coordinaciones regionales, que son de las 266 coordinaciones que se dividió el país, y que en este año estamos atendiendo 150 o integrando las 266 en 150. Ustedes aquí pueden ver, para el estado son 9, y ahorita en la agrupación que hicimos para atender a las 150, aquí están las 4 que corresponden al estado de Hidalgo, agrupando o incluyendo a las 9 que serán en un momento cuando se cuente con las 266 implementadas ya con personal. Este es el personal que está atendiendo esta. Adicional, como ya mencioné, está personal militar haciendo o reforzando la parte de seguridad pública, y también Policía Federal en otros ámbitos también que van involucrados a la seguridad pública. Esta parte de las coordinaciones, el señor gobernador va a realizar, nos va a apoyar con un refuerzo importante o participando la policía estatal. Esto nos dará una mayor capacidad para atender toda la parte delictiva en estas áreas, viendo los delitos que más afectan a la población y poder generar condiciones de seguridad. Estos son lo que tenemos por parte de Fuerzas Federales, y quisiera comentar también y presentar al general Luis Rodríguez Bucio, que es el comandante de la Guardia Nacional, que ya está plenamente integrado a los trabajos que se realizan diariamente en el Gabinete de Seguridad, para ir atendiendo lo que será su responsabilidad en el ámbito de la Guardia Nacional. Muchas gracias. Con permiso. Pues muy bien, esta es la información, complemento que nos solicitó el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que se atienda de manera especial Hidalgo, o que se esté reforzando lo que ya se inició, para que Hidalgo no sea afectado cuando la Guardia Nacional empiece a operar en los estados vecinos, porque ellos han conservado baja incidencia delictiva, y cuando se despliegue por completa la Guardia Nacional en los estados vecinos, pueden tener problemas, se puede enrarecer la situación de inseguridad y de violencia. Y ya llegamos al acuerdo de que en la segunda etapa de despliegue de la Guardia Nacional va a incluirse Hidalgo con ese propósito. Aquí en Hidalgo el primer delito, o lo que más afecta, es el robo de combustible, y de ahí se derivan otros delitos
Sin embargo, aún siendo este el principal problema, ya hemos logrado una disminución considerable de más del 50%. Se avanzó muchísimo en Hidalgo, que era de los estados con más robo de combustibles. A nivel nacional ya se ha avanzado mucho. Les podremos mostrar la gráfica, me gustaría hacerlo, del día de hoy en robo de combustible. Y en el caso de Hidalgo, que es de los estados con más incidencia en este delito, también ha disminuido, repito, más de un 50%. Pero miren, en noviembre llegamos a estar en 80,000 barriles diarios robados, noviembre del año pasado. Y ya estamos en 4,000 barriles en promedio, que fue lo que resultó de abril. Estamos hablando de una disminución del 95%. Y ya es tendencia. No nos vamos a descuidar. Salió un periódico del extranjero diciendo de que sí, se había disminuido el robo de combustible, pero que iba a repuntar, porque siempre apuestan a que nos vaya mal. No todos, desde luego, pero siempre los adversarios tienen pues esa visión, ¿no? Aunque no tengan elementos, siempre hacen esas proyecciones. Entonces, el caso de Hidalgo, la disminución es de alrededor del 60%. Y vamos a seguir con eso. En el caso también de Hidalgo, tenemos que trabajar más en las comunidades en donde todavía se apoya a quienes se dedican al robo de combustible. Fue muy doloroso lo de Tlahualipan, en Hidalgo, eso no se olvida. Fue muy fuerte. Vamos a seguir apoyando a los familiares de las víctimas. Se está atendiendo sus demandas. Y tenemos que seguir trabajando en las comunidades para que no sean utilizadas por la delincuencia como apoyo para cometer estos ilícitos. Y todavía hay localidades, y me dirijo a ellas, en donde se protege a bandas de delincuentes. Estamos haciendo una labor de desarrollo social, de bienestar en todas las comunidades, apoyos
para adultos mayores, apoyos para personas con discapacidad, apoyos para jóvenes que trabajen como aprendices, apoyos a campesinos, pero todavía hace falta trabajar más. Me gustaría que pusieran la lámina de las localidades donde vamos a concentrar más trabajo social, mucho más. Y la gente de Hidalgo, como de todo el país, es gente buena, es gente trabajadora. Estoy seguro de que vamos a lograr acuerdos de bienestar y paz en todas estas comunidades, porque promovidos por los delincuentes, los ponen por delante, se agrede a policías, se agrede a militares, y esto no debe de suceder. Entonces vamos a trabajar en estas localidades sin estigmatizarlas, entendiendo de que son circunstancias que se presentan, sobre todo por necesidad. Por eso hay que atender las causas. Había un municipio en Puebla, Palmar de Bravo, que se le había estigmatizado porque se dedicaban algunos al robo de combustible. Ahí estamos trabajando, están cambiando las cosas, porque Palmar de Bravo siempre se distinguió y ahora vuelve a lo mismo, se distinguió por ser gente, sus habitantes, de trabajo, gente buena, y de repente huachicoleros. Entonces ya eso lo hemos ido quitando y lo vamos a quitar de todos los pueblos. No va a ser pues un orgullo el robo, no va a ser orgullo la corrupción, va a dar pena la corrupción, la delincuencia. Ese es el propósito, que no se exalte los actos delictivos. Y eso lo podemos lograr en el país porque hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Nuestro pueblo es bueno, es trabajador, es honesto. Entonces vamos a seguir avanzando en este sentido. Son de los comentarios que les podemos hacer. Y ahora sí. Buenos días, presidente. Buenos días, secretarios. Sobre este tema en particular y sobre este estado, están hablando de un número importante de comunidades que están involucradas, se ha dicho aquí, en este tema del huachicol. Y ahora que se han ya pues cerrado o clausurado un buen número de tomas y que se están ejerciendo todas estas acciones, usted habla de que se tiene que trabajar justamente con estas comunidades para ver qué alternativas se les dan. Ya habla de programas sociales diversos que se están desarrollando, pero es experiencia común que las bandas, cuando se les cierran los caminos para cometer un tipo de delito, pues migran hacia otros, y también las comunidades pues no en automático, digamos, van a tener una opción de vida para dejar una actividad así.
o dejar de proteger estas bandas. Me gustaría si el presidente y el gobernador nos pudieran decir si no temen que se migre a otros delitos o si no se está registrando esta migración, cómo lo van a prevenir o qué podrían estar vislumbrando y ¿qué número de pobladores estarían involucrando? Porque 45 comunidades suena fuerte, pero ¿qué población, cuánta gente podría estar en esta circunstancia? Y por otro lado, presidente, yo quisiera preguntarle si gusta más adelante, cuando se termine este tema de Hidalgo, si nos puede hablar sobre lo que ya se va a debatir hoy, justamente de la reforma educativa en la Cámara de Diputados, que se está planteando ya en el dictamen los cambios que van más en el sentido de la propuesta que usted originalmente había planteado para que las plazas queden bajo el control, las plazas magisteriales queden bajo el control del Estado y ya no en el sindicato. Gracias. Bueno, pues miren, son comunidades que en general pertenecen a 10 municipios. Alrededor de 10 municipios. Si no me falla la memoria, porque conozco Hidalgo, les voy a presumir que conozco todos los municipios de Hidalgo y los he visitado más de una vez, deben de ser 84 municipios de 10. Entonces, y no son todas las comunidades de esos 10 municipios. Entonces, está bastante focalizado y vamos a atenderlos. Y es muy poco, o sea, porque en pipas se robaban 800 pipas diarias. Ahora 40. Entonces, ya, 40 en todo el país, aclaro. Que si pueden cambiar de giro, pues sí, pero donde vayan no van a poder, porque estamos quitándoles en todos lados las bases, les estamos quitando a los jóvenes. Eso es lo que no se hacía. Si no se atienden las causas, no se avanza. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Si hay empleo, si son buenos los ingresos, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, se serena Hidalgo y el país. Y no vamos a fallar. Los expertos dicen que ¿para qué me pongo una camisa de fuerza y doy fechas? Que mejor patee yo el bote. No, me gustan los desafíos, los retos. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país, porque estamos atendiendo lo que ellos, los anteriores gobiernos, no hacían. El mexicano, el ser humano, no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Ya en el país, y les vamos a informar en esta semana, hay cerca de 500,000 jóvenes con trabajo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 500,000.
trabajando como aprendices, con empleo no temporal, permanente. Entonces, todo esto va a ayudar mucho. Acerca de lo de la reforma educativa, ojalá y se apruebe, ojalá y ya se cancele la mal llamada reforma educativa. Y yo he hecho el compromiso no solo de que se cancele esa mal llamada reforma educativa, sino lo más importante, de que nunca jamás se humille, se ofenda a los maestros de México, como se hizo en el pasado, y que se tomen en cuenta los maestros en todo lo que tenga que hacerse para mejorar la calidad de la enseñanza. Entonces, ojalá y se cancele la mal llamada reforma educativa. Acerca de lo de las plazas, ya el gobierno federal maneja la nómina. No es algo nuevo, el gobierno maneja la nómina y los maestros pues no estaban en contra de la reforma educativa por querer manejar las plazas. Eso fue una manipulación como parte de la campaña en contra de los maestros, decir es que quieren seguir con el comercio, con la venta de las plazas, cuando el fondo del asunto es que se buscaba privatizar la educación, recibiendo órdenes desde el extranjero. A ver, que me digan si es cierto o no que la reforma educativa la recomendaron los organismos financieros internacionales. Que me digan si no surgió del extranjero. A ver, los analistas, los estudiosos, que me digan si no estaba contemplado esto en las llamadas reformas estructurales que nos impusieron desde el extranjero. A ver, sería bueno, debatir. Surgió esa propuesta de México. Ya no hablemos que si se consultó a los maestros o a los padres de familia en México. Sí se diseñó en México, fue impuesta por el extranjero. Entonces, qué bien que eso se termine. Entonces, en este dictamen que se va a analizar hoy, ¿está usted más de acuerdo, ya que se está planteando directamente de acuerdo con las modificaciones que se incluyen ahí, justamente que el Estado tiene la rectoría de las plazas? Sí, pero ese no ha sido el tema. Los maestros siempre han aceptado eso. El tema de la evaluación, por ejemplo, ya no hay evaluación. O sea, va a desaparecer el instituto de la evaluación, porque esa fue una imposición, repito, dictada desde el extranjero, aceptada dócilmente por los gobiernos de México, afanositos, aceptaron evaluación a los maestros
si se tratara de evaluar, pues se hubiese evaluado a los diputados, a los senadores, al presidente, a los gobernadores, a todos. ¿Por qué nada más a los maestros? Eso impuesto. Es una vergüenza que eso pasara, ojalá y se quite. Ese es el tema. Y otros, por ejemplo, el abandono de las normales. Aquí en Hidalgo cerraron el MESHI, quieren acabar con las normales y ya no contratar a maestros de normales públicas. Ese era el propósito. Eso es lo que contempla la mal llamada reforma educativa, que pudiese contratar a cualquier persona como maestro e ir cerrando todas las normales. Ahora no, ahora se reabre el MESHI y se van a crear nuevas normales públicas y no les gusta. Miren, no es que a veces se produce una especie de amnesia. Los conservadores se oponían hasta la entrega gratuita de los libros de texto. Protestaron cuando el presidente López Mateos decidió entregar de manera gratuita los libros de textos en los que estudiamos nuestra generación. Hubo manifestaciones de los conservadores. Entonces, no les gusta la educación pública. Quisieran que estudiara nada más el que tuviera dinero para pagar colegiaturas. Y la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Entonces, por eso, qué bien que se considere. ¿Quiénes rechazaron la propuesta? ¿Quiénes? Bueno, yo ya no me puedo meter en eso, pero ustedes ayudan. Yo digo los conservadores. Entonces, en el Congreso, ojalá y ahora pues cambien de parecer y que se resuelva este asunto. Ahora le doy la palabra al gobernador, pero a ver, por favor, gobernador, es sobre lo mismo. ¿Sobre qué era tu...? Ah, sí, sí, claro. Mira, el número de municipios está muy claramente determinado, son 10 municipios. El número de comunidades son 53 comunidades. El número de habitantes que pueden representar base social a este fenómeno delictivo es muy difícil saber. Es una cifra oscura porque no podríamos tener la certeza de qué miembro de cada familia, en qué colonia está apoyando al huachicol, porque eso significaría que tuviéramos el dato preciso de todos los delincuentes que están apoyando al huachicol. Eso resulta muy complicado. Sin embargo, yo creo que la estrategia es la correcta. Es atender el problema de raíz, atender el problema de empleo, atender el problema de los discapacitados, atender el problema de los adultos mayores, atender las necesidades de la sociedad en esas comunidades, resolver el problema de educación, resolver el problema de esparcimiento, atender las necesidades en materia de cultura, en fin, creo que es
multifactorial el asunto. Sería muy difícil decir exactamente de cada una de estas 53 comunidades el número de población que está relacionada con el huachicol. La idea es que juntos, coordinadamente, el Gobierno de la República, el Gobierno de Hidalgo y los gobiernos municipales le entremos a esas 53 comunidades para poder atender las demandas sociales. A ver, alguien de Hidalgo. Que haya pena. De Hidalgo. De Hidalgo. Vamos a equilibrar. Gracias, presidente. Muy buenos días. Bienvenido al Estado de Hidalgo. Rodolfo Ortiz, de Grupo 7 Comunicación. Yo tengo 3 preguntas. La primera, en el año 2014, algo que usted criticó muchísimo del gobierno de Enrique Peña Nieto fue el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y fue algo muy movido, algo muy sonado en ese momento. Murillo Karam como secretario de Gobernación. Mi primera pregunta es, ¿usted ya tuvo contacto con los padres de familia de los normalistas respecto al momento en el que se le perdone el juicio político a Murillo Karam? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que opinan? Cuando pues una de las promesas de campaña fue: se va a hacer justicia, se va a esclarecer los hechos. La segunda, el día de hoy la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha iniciado una manifestación, una marcha. Tenían pensado llegar hasta este C5 y eran más de 20 kilómetros y por cuestiones de seguridad lo movieron hacia la Plaza Juárez, la plaza principal. El rector Adolfo Pontigo Loyola le hizo llegar una carta hace 2 semanas. Quisiéramos saber si ya tuvo contacto con él. Y aquí hay una gran incógnita, hay una gran pregunta. La unidad dice que sí se le notificó a la universidad. Dice, sí le notificamos, sí se les avisó que se les congelan las cuentas. Hasta el momento quedan 164 cuentas congeladas. La universidad dice, no, a nosotros no nos avisan. Aquí debe de haber un acuse de recibido. ¿Quién tiene ese acuse? ¿Le notificaron o no le notificaron a la universidad? ¿Es la unidad o es Adolfo Pontigo Loyola, Sosa Castellán los que están en esta contradictoria? La tercera, ¿cuándo operaría la Guardia Nacional en el Estado de Hidalgo, presidente? Bueno, en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, hay una comisión, se está trabajando intensamente, todos los días, porque tenemos ese compromiso con las madres, con los padres de los jóvenes, y Alejandro Encinas, que es el encargado, está atendiendo esto de manera personal y va incluso al terreno de los hechos o donde se piensa que podrían estar los jóvenes, las comunidades, los pueblos. Se está trabajando con ese propósito. Ahora, eso es lo más importante, el que se encuentren a los jóvenes de Ayotzinapa. No vamos a incumplir ese compromiso. Acerca del conflicto de la Universidad de Hidalgo, se trata de un comunicado que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda acerca de un movimiento de dinero del extranjero, y de acuerdo a convenios internacionales, nosotros estamos obligados a actuar. Cada vez que hay estos movimientos que pueden resultar ilegales, se tiene que actuar. Hay todo un protocolo en ese sentido. De modo que fue lo que se hizo. Y se está en una etapa de investigación. Si resulta que la Fiscalía General decide, con todos los elementos, liberar las cuentas en su totalidad, eso se va a hacer.
Si hay actos ilícitos, se va a actuar, sea quien sea. Lo repito para que se escuche bien, sea quien sea. O sea, no vamos a tolerar la corrupción, cero corrupción, cero impunidad. Entonces, ya se está tratando el asunto, las indicaciones que le he dado al encargado de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, es que se actúe con justicia, que se presenten todos los elementos y que la instancia correspondiente resuelva. Si requieren recursos en la universidad, estamos procurando que se aclare lo más pronto posible para que no se les detengan fondos si se trata de recursos.